avanzado, porque hemos avanzado en el derecho a la información, hemos avanzado en el derecho a las comunicaciones, hemos avanzado en la libertad, en el libre ejercicio de opiniones en nuestro país, y eso es innegable. Antes Guatemala era una sociedad silenciada, una sociedad pasiva, una sociedad poco participativa, pero a través de los medios de comunicación y de esa libertad que se ha protegido y se ha defendido, hemos indudablemente avanzado. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿hemos avanzado en democracia? Hemos avanzado en democracia. Hemos avanzado en democracia institucional y ustedes lo ven ahora cómo circulan las ideas. Se dice que la libertad de expresión es la sangre de la democracia y eso sí lo tenemos en nuestro país. Pero, desafortunadamente, a través de esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos, en mi opinión, se ha restringido esa libertad de emisión del pensamiento. La Corte de Constitucionalidad ha sentado precedentes muy importantes, por ejemplo, que los periodistas no están obligados a colegiarse, los comunicadores y periodistas, que la ley de colegiación profesional obligatoria exigía que se colegiara. Para el control de su ejercicio. Imagínense ustedes el control del ejercicio del periodismo por parte de un colegio profesional. Eso va precisamente contra los principios fundamentales del periodismo. Y también la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la impugnación que se presentó contra el delito de desacato, que eran, digamos, aquellas ofensas, faltas de respeto que se hacían a funcionarios y empleados públicos, dado que la misma Constitución dice que no hay delito o falta cuando se trata de señalamientos, imputaciones, críticas o cuestionamientos que se le hacen a funcionarios y empleados públicos. La Corte suprimió ese delito. Es decir que hemos avanzado, insisto, en el tema de allanar este ejercicio de la libertad de expresión. Pero, como les digo, tenemos esa preocupación ahora. Estas impugnaciones la presentan la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, digamos, encabezando esta defensa de la libertad de expresión, porque hay una incursión acá. Se pretende, por ejemplo, que la autoridad electoral imponga sanciones a los medios de comunicación social. Eso es una cuestión compleja, ¿verdad? Porque, en primer lugar, cuando se trata de delitos o faltas en la emisión del pensamiento, claramente la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento dice que tienen que estar establecidos en la misma Ley de Emisión del Pensamiento. No pueden estar en una ley electoral y de partidos políticos, y menos que se asigne a un tribunal electoral la sanción a medios de comunicación, a sus propietarios, a sus directores, a sus ejecutivos. Esto es indudablemente un retroceso. Claro, hay un bien jurídico protegido importante que es, digamos, el proceso electoral como tal, ¿verdad? Pero cuando ya hay una injerencia demasiado fuerte dentro del marco ya del ejercicio de la libertad de expresión, esto ya es, digamos, preocupante. Incluso en un artículo, ¿verdad?, que no se ha impugnado, pero la Cámara está pensando en impugnarlo, el artículo 94 bis y su correspondiente disposición reglamentaria de la ley electoral y de partidos políticos, realmente sancionan a quien promueva su imagen a través de los medios de comunicación social, su imagen individual, ¿verdad? Porque podría entender, y de manera intemporal totalmente, porque podría interpretarse, ¿verdad?, de que hay una campaña electoral anticipada. Entonces, cualquier periodista, cualquier comunicador, cualquier persona que sea expuesta ante los medios de comunicación, conferencista, expositor técnico, etcétera, podría en un momento dado, cuando aspirara a ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular, simplemente no ser inscrito por el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, discrecionalmente. Esas son cosas que son una barbaridad verdaderamente. Entonces, pues también, por ejemplo, se establece una pauta prioritaria
de carácter electoral, un enlatado que se importó de México. El Instituto Federal de Elecciones de México tuvo que suspender esto porque estaba causando unos problemas tremendos a los distintos medios de comunicación, porque todo el periodo electoral prácticamente quedaba subordinada la pauta comercial, digamos, y no había posibilidad de también que fluyera la información, de que fluyeran las noticias, ¿verdad? Entonces, pero en Guatemala, pues lo importamos y quedó establecido así. Aquí lo malo es que está en la misma ley electoral y de partidos políticos, no va a tener la flexibilidad del Tribunal Supremo Electoral que tuvo, digamos, el Instituto Federal de Elecciones, ¿verdad? Imagínense ustedes una subordinación de la pauta comercial a la pauta electoral durante 9 meses que va a durar el proceso electoral, porque hay 2 vueltas. Esto es verdaderamente una cuestión totalmente irrazonable, viola también el principio de libertad de contratación. En fin, son cuestiones muy, muy complicadas. El tema de las encuestas, ¿verdad?, que de manera totalmente arbitraria y antojadiza se estableció que 15 días antes de las elecciones no pueden haber encuestas. Las encuestas son importantes, los estudios de opinión, porque previenen fraudes electorales, porque le están diciendo, mire, estas son las tendencias, las inclinaciones o las intenciones de voto. Entonces contribuyen precisamente a la fiscalización, contribuyen a ese necesario control ciudadano, a la pureza del sufragio, que es uno precisamente de los deberes cívico-políticos que tiene todo ciudadano. Entonces, también se veda el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, ¿verdad? Porque precisamente parte de la democracia es eso. De hecho, la Carta Democrática Interamericana establece en sus artículos 3º y 4º que para que exista una democracia real deben existir elecciones libres, justas, pero además insiste en que haya un absoluto y total respeto a la libertad de emisión de pensamiento y de prensa. Esos son temas, digamos, fundamentales. En consecuencia, tratar de empezar a regular, de sancionar a medios de comunicación, de sancionar a periodistas y comunicadores a través de disposiciones que no están necesariamente en la ley de emisión del pensamiento, que la Constitución dice que todo lo relativo a emisión del pensamiento tiene que estar forzosamente en la ley de emisión del pensamiento, no puede estar en otro tipo de disposiciones. En consecuencia, pues hay indudablemente repercusiones que si la Corte de Constitucionalidad no resuelve rápidamente esta temática, pues podría causar verdaderamente problemas serios a la hora de la aplicación precisamente de todas estas disposiciones. El Tribunal Supremo Electoral no tiene, tampoco tiene la suficiente capacidad, por ejemplo, de hacer evaluaciones técnicas sobre los estudios de opinión o para fiscalizar los estudios de opinión. Son cosas a las que se metió la legislatura en el año 2016, que yo no sé en qué estaban pensando, tratar de sobreregular, ¿verdad?, temáticas. Por ejemplo, hay una disposición en el reglamento específicamente, permítame, en el reglamento de la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión. Esta disposición dice: no se puede incluir en la campaña electoral que será financiada con los recursos públicos espacios en los medios, en los noticieros y o medios informativos. Imagínense esa ambigüedad. Entonces, ahí no puede haber pauta, digamos, electoral. ¿Cómo queda eso? Eso es en un reglamento, una ampliación que se hizo a la misma ley. Son cosas que
que están siendo impugnadas y porque es lógico que se impugne esa acción. Por ejemplo, otra cuestión es que se habla de realizar actividades de propaganda anticipada. ¿Qué es eso de propaganda anticipada? No hay una definición en la ley electoral y de partidos políticos sobre esta cuestión de la propaganda anticipada. En fin, hay una serie de disposiciones que yo creo que fue correcto que la Cámara de Medios interpusiera esta acción de inconstitucionalidad, y como les digo, también la Cámara Guatemalteca de Periodismo se va a unir a impugnar este artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos, porque es un artículo totalmente absurdo. Tal vez la intencionalidad fue buena, pero quedó de una manera redactado que permite una absoluta y total discrecionalidad y una aplicación antojadiza. ¿Cuáles son las repercusiones de que la Corte Constitucional no resuelva las impugnaciones? Pues primero, consentimiento de violaciones flagrantes a la Constitución y a tratados y convenciones sobre derechos humanos que protegen la libertad de emisión del pensamiento. Ausencia de certeza jurídica para el proceso electoral que se iniciará a mediados del mes de enero del año 2019. Perpetración de abusos, excesos, arbitrariedades y discrecionalidades por parte de la autoridad electoral y, como les había dicho, incumplimiento con la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, que demanda la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, así como el respeto a la libertad de expresión y de prensa.